Como dice el Proverbio 7:23, que anótenlo por allí, por favor. Dice que cada uno de nosotros somos como el ave que va hacia el lazo y no sabe que eso es contra su vida. ¿Saben a qué me refiero? Nadie conoce qué será el día de mañana. Emprendemos un viaje sin saber que quizás ese viaje será el instrumento de Dios para llevarnos a su bendita presencia. Nos mudamos de casa sin saber que nuestra vida o la de nuestros hijos va a cambiar radicalmente, para bien o para mal, por ese cambio de habitación. Entramos a un trabajo sin conocer qué nos depara allí la vida. Dice Proverbios 7:23, así como el ave que va hacia el lazo sin saber lo que le va a ocurrir, así tú y yo caminamos. Porque miren, de aquel niño que les conté, escuchaba aquel gran pastor, el pastor Amador Gálvez, que se formaba a recibir su bolsita de aguinaldo y que vivía en una profunda pobreza. Dios permitió que un día, hace algunos años, junto con mi esposa y mis hijos, un 24 de diciembre, estuviéramos en Salzburgo, Austria, donde se escribió el himno Noche de Paz. Yo le pedía mucho al Señor me permitiera un 24 de diciembre estar en Salzburgo, Austria, con toda la nieve por doquier. Hagan de cuenta Meca, digo para que ubiquen, ¿no? Tlamacas, El Popo, lugares que ustedes suelen visitar. Así, Salzburgo, la tierra de Mozart, llena de nieve, y Dios nos lo permitió. Así que no sabemos qué vamos a vivir. Por ejemplo, vengo junto con mi esposa de despedir hace unos minutos a la hermana Dioselina, que partió con el Señor. 10 de la mañana estaba con la familia Traspaderne en Jardines del Recuerdo, despidiendo, orando, agradeciendo por la vida de mamá y pensando, a esta misma hora, otros estamos felices porque tenemos en casa a los hijos, a los nietos, otros quizás adormilados por la desvelada, otros sintiendo este frío como un apapacho de Dios ahí en las cobijas. Nada más tráiganme un poco más de romeritos, y ahí están, pero quitados de la pena. Y una familia como la familia Traspaderne, justo el 24, justo en el amanecer del 25, en un panteón, despidiendo a mamá. ¿Cómo saber? Pues no lo sabemos. Y por eso tomen su hoja de mensaje y lean conmigo en Isaías 9, versículo 6, lo que dice la palabra de Dios. Dice la Escritura, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Déjenme comentarles que ayer en la predicación yo les explicaba, en la primera parte de este mensaje, yo les explicaba a los presentes o a quienes vieron la transmisión en Facebook,
que cuando Dios mandó que Isaías diera esta profecía, curiosamente le pidió que fuera acompañado de su hijito. Miren, Dios siempre mandaba a Isaías, Dios siempre manda a sus siervos, y los siervos hacemos lo que Dios nos manda a hacer. Mucho más hombres como Isaías, como Elías, como Eliseo, grandes profetas de Dios. Pero ese día estoy seguro que Isaías se sorprendió. El Señor le dijo: ve con el rey Acaz y quiero que vayas con tu niño. ¿Con mi niño? Sí, porque quiero que sepa que un día, así como la alegría de un pequeñito, así como el regalo maravilloso de un hijo, yo les daré un Mesías, les daré un Salvador, que su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, pero especialmente príncipe de paz. ¿Y saben por qué de paz? Porque lo que más perdemos a cada instante en la vida es la paz. Porque nos enfrentamos, como ya dije, a circunstancias inadvertidas. Porque sinceramente no sabemos qué será el día de mañana. Porque vivimos, si lo pensamos tantito, lo bueno que tenemos 14 mecanismos de defensa, según Anita Freud, para evadirnos de la realidad, para no pensar en eso. Pero cuando tomas conciencia, en verdad viene a tu corazón una angustia terrible de pensar: ¿y si tomo ese vuelo? No, mejor no lo tomo. Pero si me quedo. Y eso está a cada paso de la vida. Señoritas que se enfrentan a la pregunta: ¿será él? Está medio feo, pero el pastor también está feo. Y sin embargo, el Señor se lo dio como regalo a Lois, ¿verdad? Un regalo medio feo, pero regalo, a fin de cuentas, ¿no? Y ahí están las señoritas en esa pregunta. No, ya en serio, es impresionante cómo todo el cuidado que han tenido los padres de una hija, de un hijo, puede venirse al suelo solo por el hecho de tratar con una persona que ni de tu familia es. 20, 22 años cuidando a esa princesa, y viene una persona que desgarra su alma en un instante, que destruye su autoestima, que cambia el destino de su vida en un instante. No, en ese momento lo oyes, lo reflexionas y dices: ay, pastor, no tendrá aquí voto de castidad o de algo así, ¿verdad? Mejor me quedo solita, pastor. ¿Y si el propósito de Dios no es ese? Digo, sería lo más fácil, ¿no? Huir. Pero si el propósito de Dios, en serio, es que una de tus hijas, uno de tus hijos, sea un poderoso instrumento de su reino, ¿quién eres tú para decir que no? ¿Cómo saberlo? Y cuando reflexionas más y más en esto, no sé si venga al corazón de ustedes más que miedo, mello. Porque el mello es mayor que el miedo. Cuando uno dice tengo mello, es como un miedo más severo, como hipermiedo, ¿no? En serio. Y viene a tu corazón la angustia.
Y en ese momento descubres que Dios es admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, pero es sobre todo príncipe de paz. Y cuando Dios dice príncipe, lo dice porque la paz solo se logra en la guerra. La paz que a veces nosotros pensamos, anhelamos y soñamos es una paz ficticia. Es la paz de los sepulcros. Es la paz de la inacción. Por eso el Señor nunca dijo en su palabra: yo te daré paz como la de un como la de un lago. De repente no encuentro la palabra en español y me cuesta trabajo, pero Dios nunca dijo: será tu paz como la de un lago, la de un lake. ¿Qué dijo Dios? Tu paz será como la de ¿qué? La de un río, un river. ¿Por qué? Porque Dios estaba diciendo: la paz de la vida, la paz real, señoritas, señores, no se alcanza en un mundo ideal, en una vida ideal. Se alcanza en esta vida real, cruda, difícil, pero a fin de cuentas, la vida. Y esta vida implica lucha. Miren, les voy a dar un ejemplo. No sé si les llegó la noticia por acá en América, pero en Europa tuvimos una desgracia tremenda hace unos años, porque un copiloto de Germanwings, ¿cómo dicen ustedes aquí? ¿Volaris? Bueno, hagan de cuenta así. Un piloto de Germanwings, que es una línea importante en Alemania, tomó el vuelo como copiloto, pero ya casi para llegar al destino, en un momento que podríamos llamar locura, en un momento que podríamos decir inesperado, tomó el mando del avión y lo llevó a estrellarse en los Alpes. Claro, cualquiera dice: pastor, un demente. Espérenme, seguramente un demente, pero un demente como algunos que caminamos sin letrero de demente entre las calles. Porque él se llamó Andreas Lubitz. Y él, fíjense nada más, número 1, era piloto de Lufthansa. Lufthansa es la línea más importante que tenemos allá. Entonces, él era piloto de Lufthansa, o sea, él tenía mucho éxito. Además, era todo un deportista. Está el registro de todos los maratones en los que él participaba. Tenía además una vida sentimental, tenía una novia que después tuvo que ir a declarar ante las autoridades. En otras palabras, tenía una vida aparentemente normal, pero tenía tormentas en su interior. Y si yo les dijera, con mucho respeto, o sea, respeto a las tormentas, no a ustedes, ¿no? Si yo les dijera, con mucho respeto a las tormentas, ¿tienen tormentas? ¿Tengo yo tormentas? Pues uno revisa y dice, pues sí, algún chubasco, pastor, ¿no? De repente sí me agarra una lloviznita, pero así como que tormenta no tanto. Es que no se han reunido las condiciones meteorológicas para la tormenta perfecta. ¿Me explico? O sea, a lo mejor sí, de repente me desanimo, pues, tal vez alguien diga que hasta me deprimo, o sea, me da la chiripiorca, pero es solo por algunos momentos, pastor, nada de qué preocuparse, es llovizna. ¿Están de acuerdo? Tal vez alguien diga, pues a mí sí, de repente, pastor, me da mucho coraje, haga de cuenta que siento como mucho enojo, pero no es muy seguido. Además, es solo cuando me buscan, pastor?
porque yo por la buena, como dijo Juan Gabriel, soy bueno. Pero por la mala, dijo él, soy más bueno. Bueno, entonces, y tal vez tú digas, bueno, pastor, haga de cuenta, sí, pare este sermón, en verdad no se preocupe por mí, yo estoy bien. Andreas Lubitz estaba bien. Incluso, ya que se dio la tragedia, pues obviamente vino toda la investigación y ya vieron que tenía tratamiento psiquiátrico, tratamiento psicológico, pero, escuchen, interrumpido. O sea, él tomaba un tratamiento psiquiátrico cuando le subía la tormenta, pero apenas ya decía, no, ya me siento bien, lo abandonaba. El tratamiento psicológico lo mismo, tenía altibajos. Por un momento logró ser piloto de Lufthansa, luego lo perdió y tuvo que ir a Germanwings. ¿Quién no tiene altibajos? Todos tenemos altibajos, pero hay algunos que tenemos como si fuera camino de terracería. ¿Tú crees que el corazón, aún a nivel físico, doctora Nájera, usted nos corrige, nos ilustra, el corazón, el hígado, los riñones, no sé qué más, va a resistir tantos altibajos, aún en lo físico, ya no digas en lo interior? No, obvio que se va afectando la salud completa. ¿Y por qué no logramos el equilibrio? Porque no logramos la paz. ¿Y por qué no logramos la paz? Pues porque no lo podemos hacer nosotros mismos, porque necesitamos al príncipe de paz, al Dios de gloria, a Cristo Jesús, al frente de la batalla. Separados de Él, nada podremos hacer. Pero si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La cosa es que a veces todo esto suena como a religiosidad, a tradiciones culturales. Y es que en verdad la enseñanza de la fe se ha revestido de tanto teatro religioso, se ha encubierto en tantos intereses económicos, ha sido parte de tantas maldades que la religión, que por eso no nos gusta llamarla así, se ha hecho chata, no toca el corazón del ser humano, pero nosotros lo necesitamos. San Agustín de Hipona decía que su alma no podría descansar hasta no reposar en Dios. En otras palabras, finalmente necesitamos al Señor, pero lo necesitamos no en el sentido de una buena costumbre para practicar una religión, no en el sentido de una buena pose social para ser personas, ¿cómo decir?, de buen parecer. No, lo necesitamos en el interior, por esas tormentas que muchos traemos y que más o menos las sobrellevamos porque no se dan las condiciones meteorológicas perfectas. Seguramente ustedes conocen cómo se forma un tornado, cómo confluyen, ¿verdad?, ciertas características del ambiente para generar un tornado. Yo tuve el privilegio de estudiar en la Universidad de Wisconsin y lo primero que nos dijeron en la recepción de los estudiantes en la Universidad de Wisconsin fue: muy bien, ¿qué ven aquí? Y pusieron una pantalla preciosa así gigante y todos, un tornado, ¿no? Y nos dijeron, sí, es un tornado. Pero ¿alguien sabe cómo identificar cuando se va a formar? Y nosotros, no.
los mexicanos, ¿no? O sea, sí conocíamos remolinos, la verdad, pero tornados no. Entonces nos dijeron, pongan atención, cuando vean el cielo de este color, hay posibilidades de que se forme el tornado. Deben ir a los sótanos de la universidad. Vengan todos. Y ahí nos llevaron, un sótano. Y nos dijeron, muy bien, todos péguense al centro. Y todos nos pegamos, pero pues digo, con cierto respeto, ¿no? Entonces era así como cuando bailas de cachetito, ¿no? Digo, les doy ejemplos de su vida así pecaminosa. Entonces, a ver, y entonces el director, no. Péguense, dije, abrácense hasta ser uno. Imagínense ahí, ¿no? Perdón, ¿eh? Sí, no te preocupes. ¿Cómo te llamas? No, así, ahí estábamos todos ahí abrazados y nos dijeron, si entra el tornado va a correr por la orilla y va a jalar a quien pueda. Ustedes tienen que sujetarse con todas sus fuerzas uno del otro. No con esa recepción. Yo ya me quería regresar. Y eso sí, los primeros días, ya luego le agarré confianza, ¿eh? Ya después de órale, el tornado, cálmate, ¿qué te traes? ¿No? Ya como que los esquivaba, los toreaba. Pero el segundo día, yo me la pasaba caminando así viendo el cielo. ¿No? Checando, dije, no se vaya a poner de ese color. Un tornado se da cuando confluyen ciertas cosas. Y ese es el peligro que no sabemos. Miren, Andrea Lubitz ya estaba mejor. Les digo que ya era copiloto. Tomó el avión de copiloto. El piloto venía manejando, piloteando, ¿no? Y ahí venía el piloto. Iban llegando ya al destino. Nada más les faltaba cruzar los Alpes. Y entonces dijo el piloto, ya casi llegamos, voy por un café, ¿gustas uno? Andrea Lubitz le dijo no, pero él traía la tormenta. Seguro traía la tormenta, porque el piloto sale y Andreas Lubitz se levanta y cierra la puerta. El piloto en ese momento empieza a sentir que el avión va en picada. Lo último que se escucha en la grabación de la caja negra, que por cierto no es negra, es color naranja, lo último que se escucha es: Andreas, por el amor de Dios, abre la puerta. Andreas iba ya en el tornado. Yo sé que a nosotros difícilmente nos va a tomar un tornado piloteando un avión, si acaso en tu bocho, ¿no? Pero un tornado nos puede llevar a una mala decisión. Andreas, por el amor de Dios, abre los ojos. Y tomas una mala decisión en una relación de pareja. Tomas una mala decisión en un negocio, en una inversión, en dejar o continuar un empleo. Y ustedes saben, Andrea y Andreas, ustedes saben bien lo que eso significa. ¿Qué necesitamos? Necesitamos al príncipe de paz, porque la paz es lo que nos permite pensar, decidir, analizar. De por sí la ardilla no corre mucho a veces, ¿no? Y luego la agarras nerviosa. A ver, imagínense una ardilla nerviosa. ¿Ven? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos paz. Pero ¿cómo vamos a hacer la paz? ¿Cómo vamos a producir la paz? Yo he visto muchos esfuerzos. Pues ya tiene uno también muchos años, ¿no? Por ejemplo, la ataraxia en el oriente del mundo, no vayan a pensar que acá en la agrícola oriental, en el oriente del mundo,
La ataraxia es una práctica. Hay maestros, gurúes, que te enseñan cómo lograr la ataraxia, o sea, la suspensión de las sensaciones. La verdad, es un esfuerzo inútil. Ahora está de moda el mindfulness, aquí y ahora. Nada del futuro, nada del pasado, aquí y ahora. Y la verdad suena muy bonito, pero yo lo que veo es que son esfuerzos, y no estoy diciendo esfuerzos malos necesariamente, son esfuerzos positivos. Es el ser humano tratando de acallar la tormenta, pero la verdad casi siempre enfrentándose a esa incapacidad. Miren, si un hombre tan grande como el apóstol San Pablo, culto, con 20 de los 22 dones del Espíritu Santo en él, 20 de los 22, un hombre educado, de una buena familia, de origen de pañales de seda, si un hombre así dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer no lo hago. Si un hombre como Pablo, de esa estatura, llegó a vivir esa contradicción existencial, ¿qué queda a nosotros? Claro, tú me dirás: ay, pastor, pero mire, yo ya le dije, o sea, sí, de repente me agarra la llovizna, pero no pasa de eso, pastor. No confíes en tu propia prudencia. Eso dice el Señor. No confíes en tu propia prudencia. ¿Por qué? Porque un día podrían juntarse las condiciones del tornado. Es decir, que te tome con baja salud, que te tome con muchas presiones, con un sentimiento de abandono, un duelo por allí, se te juntan las condiciones y el whirlpool o tornado se forma. Y entonces puede llevarnos a una mala racha, a un mal tiempo, a que tú digas: ay, pastor, usted ni supo, pero ya ves, del tornado ese que usted tanto hablaba, pues que me agarra, pastor, Y 3, 4 semanas no sabe. Bendito sea Dios porque la cuentas. Otros no la cuentan. Y no me refiero a la muerte, me refiero a decir: pues en ese tornado tomé una mala decisión. En ese tornado, pastor, hice daño irreparable. Puedo ir, pedir perdón, pero hay heridas que ya no se borran. Y todo por haber confiado en mi propia prudencia. Andreas Lubitz es el mejor ejemplo, con respeto a su memoria y a la de los 140 y tantos pasajeros que murieron allí. Es muy triste pensar, porque miren, él hubo un día en que salió del psiquiatra, del médico psiquiatra, y él dijo: ya me siento mejor, yo creo que ya mejor suspendo el tratamiento. ¿Nunca les ha pasado? No me refiero a tratamiento psiquiátrico, a ver, déjenme ver, no, pero sí me refiero a tratamiento gastrointestinal, ¿no? ¿Qué hacemos? Ya ni me duele tanto, ya mejor ahí le voy a dejar. Él se sintió bien, tuvo que haber un día, bueno, el día de la novia. ¿Se imaginan que le hubiera salido a la novia con los ojos de furia con que llevaba el avión hacia los Alpes? Por muy guapo, chequen, no, ¿te echas a correr o no? O sea, si te echas a correr, si tú ves a un jicotillo que anda en pos de Doña Blanca, con los ojos enfurecidos como cuando él iba piloteando, no, hombre, pues obviamente no te acercas, pero ese es el problema.
Entonces piensa en Él, señoritas que están aquí. A veces me dicen, sí hay momentos en que así como que reacciona muy feo. Whirlpool, tornado, Y claro, tú me puedes decir, pastor, ¿y entonces qué hago? ¿Qué hacer? Buscar la paz. Pero la paz que el mundo no puede dar. Eso dijo Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy, déjenme toser, como el mundo la da. Eso dijo el Señor. La paz de Dios es una paz que no tiene que ver con todos los esfuerzos nobles que como humanidad hemos hecho para tener la paz. En la Edad Media, cuando había pacientes que le llamaban lunáticos, porque creían que la luna ejercía una influencia en ellos, ¿saben qué hacían? Les hacían lo que llamaban sangrías, que era quitarle sangre. Entonces ellos decían, a ver, quítale porque aquí trae cólera, aquí trae flema, quítale. Y le empezaban a quitar la sangre. Míralo, ya está más tranquilo. Pues ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué sucedía? Pues que la pérdida de sangre, no hombre, por muy violento ya se te quedaba quietecito. Ven, ha habido esfuerzos, no los estoy juzgando, pero sí estoy diciendo que esos esfuerzos, al menos hasta hoy, han sido en vano. Y por algo el Señor es llamado Príncipe de Paz. Tomen su hoja de mensaje y vean la cuarta lectura. Lo primero que debemos saber, Filipenses 4:7, es que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir en palabras prácticas? No pretendas meter la paz de Dios en los esquemas reducidos del entendimiento humano. John Locke fue uno de los grandes pensadores ingleses. ¿Cómo sería de grande? Que pues él era médico y asistente del rey. Era uno de los filósofos también, matemático, era un hombre pues lleno de toda la sabiduría que podía haber. Y entonces un día se enfermó y ¿saben qué le dijo el rey? John, descansa. No descanses del todo. Yo he tenido curiosidad de saber cómo es el entendimiento humano. Entonces, ahorita en lo que se te pasa la COVID, escríbeme eso. Y John Locke escribió la obra fundamental del pensamiento de esos tiempos. Se llamó Ensayo sobre el entendimiento humano. Lo llamó así John Locke, ¿saben por qué? Pues porque era un ensayo, como decir, aproximación, un más o menos de este tema. Y eso se convirtió en la obra fundamental para entender un poquito temas como la percepción, temas como el raciocinio, su famosa frase esse est percipi en latín, fue retomada por los más grandes pensadores. O sea, una cosa de locos, la verdad. Él era un hombre tan profundo, tan culto, pero hoy por hoy no nos explica realmente cómo funciona el interior del ser humano. ¿Y saben por qué? Porque el Señor dijo en su palabra: engañoso es el corazón del hombre. ¿Qué más dijo el Señor? ¿Quién lo conocerá?
¿Saben qué nos estaba diciendo con eso el Señor? No lo van a lograr. Con todo, los grandes psicólogos, los grandes filósofos han hecho esfuerzos nobles por contribuir, por entender, por ayudar, y todos esos son esfuerzos valiosísimos, pero nunca vamos a lograrlo. Graba esto: la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir? No reduzcas a Dios, no pretendas reducir a Dios a los límites de tu entendimiento, de mi entendimiento. No pretendas, porque si lo pretendes, estás limitando a Dios. Sería como aquel piel roja. Allá en Estados Unidos vivimos esta historia que les voy a contar. Hubo un piel roja que nunca había visitado el mar, porque él era de la tierra de los búfalos, de las grandes praderas. Ya ven cómo es por allá. Ustedes tienen aquí el Bajío, ¿no? Pues más o menos igual. Entonces llevaron a ese apache al mar y él estaba impresionado y dijo: voy a llevarle a mi comunidad el testimonio de esto tan hermoso. ¿Y saben qué hizo? Como no había celulares, ni fotos, ni selfies, tomó agua del mar en una cubeta. Eso sí, le puso algo de arenita en el fondo y uno que otro caracol que encontró. Y llegó a la aldea. Les tengo un regalo. Conocí el mar, vi la majestuosidad del mar y les traje una muestra. Y cuando muestra su cubeta, ¿qué dijeron todos? Eso es el mar. ¿Y eso te impresionó? Así exactamente debes pensarlo. Si tú tratas de meter a Dios, de entender, sí, ahora sí ya, Señor, ya te entendí. Como si Dios, entonces para que creas en mí, tendría que reducirme a tan poquito. La gloria de Dios siempre será más. Por eso la bendita Madre de nuestro Señor, María, decía: engrandece mi alma al Señor. ¿Ven? El alma, lejos de reducir a Dios, debe engrandecer a Dios. Tú me dirás: pero pastor, fuera de mi entendimiento, ya no voy a poder comprender. Claro que no, pero vas a poder creer. Es el momento en que surge la otra herramienta, la fe. Así lo enseñaba San Anselmo en los primeros años de la iglesia. Decía: porque es ilógico, por eso lo creo. Es decir, él recorrió todo el camino de la lógica, y cuando la lógica ya no fue suficiente, en ese momento se levantaron las alas como en un avión que para despegar en la pista comienza a acelerar. ¿Lo han sentido? Nos vamos hacia atrás y comienza a acelerar. Y cuando está llegando a una velocidad que nosotros decimos: esto ya no lo va a detener nadie, ¿qué ocurre en el avión? La aerodinámica funciona y bendito sea Dios, despegamos. Exactamente así. Tú debes decir: Señor, hay cosas que no voy a entender, hay cosas que van a escapar a mi raciocinio y no quiero tener la soberbia de hacerte caber en mi mente. Voy a abrir mi corazón como las alas de un avión, y cuando menos esperes, en serio, estarás volando, irás sostenido por la mano bendita de Dios. ¿No iba así Moisés? ¿No iba como viendo al invisible? ¿Qué miraban sus ojos? ¿Un desierto? ¿Qué más miraban sus ojos? Escorpiones, muerte. Y sin embargo, ¿qué iba mirando? Le preguntaban los niños: ¿a dónde vamos, Moisés? Y les decía:
vamos a una tierra que fluye leche y miel. ¿Y tú la has visto, Moisés? No, con estos ojos no. ¿Y cómo la has visto? La he visto en mi fe, en mi corazón, en mi esperanza con Dios. Y eso es la fe, caminar como viendo al invisible. Yo les aseguro que en este momento, personas de Facebook, personas aquí, ya estamos poniendo límites a eso. Decimos, pero a mí sí me gustaría entender, pastor. Ay, a mí también. Me encantaría. Pero hay cosas que no vamos a entender. ¿Qué le pasa al avión si no vuela? ¿Qué le pasa al avión si sigue acelerando? Sigue acelerando. La aerodinámica no funciona. ¿Qué le pasa? Se estrella al final de la pista y viene una tragedia, ¿o no es así? Eso pasa cuando no abrimos las alas. Debemos decir, Señor, la paz que tú das sobrepasa todo entendimiento. Número 1. Número 2, vayan a la penúltima lectura. Dice así en Isaías 66, 12. Porque así dice el Señor, he aquí yo extiendo sobre ella paz, ¿como qué? Como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados, como aquel a quien consuela su madre. Así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. ¿Saben de dónde vienen nuestros temores? ¿Saben de dónde vienen nuestras angustias? Vienen de la ausencia, de la falta de amor, del sentimiento de abandono. Alfred Adler, el más grande psicólogo social de todos los tiempos, él vivió como niño el miedo, él vivió como niño el sentimiento de inferioridad. Eso no tenía nombre, nadie le llamaba así. Alfred Adler lo inventó. ¿Inventó el sentimiento de inferioridad? No, inventó el nombre. El sentimiento de inferioridad, el ser humano lo ha tenido toda la vida. Alfred Adler lo tuvo por asma que él padecía como niño. Y él descubrió, eso es un sentimiento de inferioridad. Y viene de esa ausencia de amor. Muchos de nosotros no tuvimos la presencia afectiva de papá, la presencia afectiva de mamá. ¿Sabían que en estudios, por ejemplo, de René Spitz, de Margaret Mahler, de Gesell, que son los grandes investigadores de los primeros 2 años de vida de un niño, sabían que incluso que el niño sea amamantado o sea alimentado con fórmula, pero pegado al pecho de la madre, eso marca su vida? ¿Sabían que si el niño es tocado, acariciado, mientras el pequeñito mueve sus brazos, eso marca su vida? Y si papá no estaba, si mamá no estaba, eso marca la vida de un ser humano, lo somete a un miedo espantoso. Erik Erikson le llama confianza básica contra desconfianza básica. Cuando quieran hincar el diente a eso, Erik Erikson. Todos estos pensadores descubrieron la razón, descubrieron el problema. Pero ¿cuál sería la solución? El Señor dice así: yo derramaré paz como un río y mamaréis. ¿Saben qué significa? Y te llevaré a esos estadios primeros de la vida. Te llevaré a reparar eso
que es imposible humanamente de reparar. ¿Por qué es imposible? Porque, por ejemplo, psicólogos como un servidor, trabajamos con recuerdos, pero hay un problema. Entre los 5 y 7 años de edad, tuviste lo que se llama amnesia normal infantil y la mayoría de tus recuerdos se borraron. ¿Cómo trabajo contigo? No puedo. Lo que puedo es, con los recuerdos que tengas, tratar de intuir qué pasó en tu alma en el primer y segundo año de vida. Y algunos lo hacemos bien, otros no, pero no lo hacemos suficientemente. Dios dice, y mamaréis, eso quiere decir, y te volveré a los brazos de mamá. Y quizás al periodo o al tiempo de la gestación, porque quizás desde ahí viene el problema. Las angustias de mamá no habrán repercutido. La mayoría de pensadores, vamos a llamar materialistas o pensadores fácticos, dicen que no, porque dado que no hay lenguaje, entonces no hay conceptos, y si no hay conceptos, no hay memoria. Pero actualmente muchos otros pensadores que se han enfrentado como un servidor a decir, es inexplicable lo que ha pasado con esta persona, llegamos a pensar que quizás desde el periodo de la gestación, desde el vientre. Y además la palabra de Dios nos lo confirma en el Salmo 139. ¿Qué dice el Salmo 139? Mi embrión vieron tus ojos. ¿Saben qué significa? Que David fue bendecido por Dios desde el vientre de su madre. ¿No será lo mismo que entendemos cuando Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá Elizabeth, cuando la bendita madre de nuestro Señor llegó a ella y el Espíritu Santo llenó al pequeñito? Y cuando piensas en eso dices, pastor, qué tarea tan grande. Sí, para ti, para mí. No, pues sería imposible. Pero para Dios. Es como escuchar a Lang Lang ejecutar una obra de Chopin en el piano, ¿no? Tú ves a Lang Lang o a Yo-Yo Ma con su violonchelo, Joshua Bell con su violín, y la verdad tú dices, eso sería imposible para ti, para mí. Pero ellos son maestros. ¿Cuánto más nuestro Dios? Debes confiar. Dice, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas, ¿qué dice la palabra? Seréis mimados. ¿No les emociona ese texto? ¿No les emociona pensar que Dios podría llevarte a esos momentos cuando faltó el afecto, el abrazo, el amor de mamá, el amor de papá, y como queso gruyere? ¿Ustedes qué tienen acá? ¿El Oaxaca nada más, panela? Bueno, pero imagínense un queso gruyere, todo lleno de hoyitos. Así quedamos tú y yo. Y esos hoyitos, esos vacíos, ¿qué son? ¿Sabes qué son? Nuestros temores. ¿Sabes qué son? Nuestras desconfianzas, traumas. Y claro, vamos por la vida caminando, pero nos damos cuenta. Hay un momentito en que sentimos así como que nos da mello. Y claro, tenemos un recurso, el complejo de superioridad, pero solo nos conduce a peores vacíos. Lo que necesitamos es volvernos a Dios. Esta palabra no la vayas a olvidar, porque estoy seguro que ni la habías encontrado en la Biblia. Entonces, es importante para mí que nunca olvides Isaías 66 del 12
al 13. Y que tú le pidas a Dios: Señor, llévame a sentirme en las rodillas de papá, a sentirme en las rodillas de mamá y ser mimada, ser mimado como yo debí haber sido amada y amado. Por eso dice el Señor: y les prometo una cosa, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. No hay paz sin consuelo, no hay paz sin que esos vacíos, esas heridas se cierren. No va a haber paz. Tú puedes comenzar un programa, otro programa, algunos ya nos hacemos hasta expertos en programas y programas y programas. La soberbia del corazón humano, el pensar que si lo entiendo, lo domino. Pero te estoy hablando y te fui citando a los más grandes pensadores de todos los tiempos. Y sin embargo no encontraron. ¿Quién te puede llevar a un estado donde vuelvas a mamar el afecto de mamá, el cariño de papá? ¿Quién puede llevarte a las rodillas de papá, de mamá, para ser mimada, mimado? La psicología no. Ahora se intentan prácticas hasta muy peligrosas. Se le llaman regresiones. Nunca lo hagan. Es un consejo con mucho respeto. Nunca lo hagan. Es ir a estadios de la vida que tienen tal oscuridad, hablando, hermano, de la luz y las tinieblas, tienen tal oscuridad que nos perderíamos. Y solo Dios sabe, quizás lo que miremos ahí nos sobrepase. Dios por algo lo reprimió, por algo lo borró. Tú me dirás, pero ¿qué está diciendo Dios? ¿Que Él me puede llevar? Pues sí, pero es la gran diferencia, ¿no? Él sabe cómo llevarte. Él puede llevarte. Los demás. Yo recuerdo uno de los días más difíciles de mi vida, porque un hermano en Cristo nos prestó una camioneta, pero no una camioneta 150, sino una 350 para llevar a los jóvenes a la Jusco. Pues yo le dije, yo la manejo. Pues imagínense, trailero desde niño. Le dije, no, yo la manejo. Entonces nos vamos, pero yo no sabía lo que es manejar con carga. Nunca lo había vivido. La camioneta iba llenísima de todos los muchachos. Y yo empiezo a manejarla y en ciertos momentos la carga mueve de una manera diferente. ¿Ven? No, yo qué iba a saber de eso. Pues puro auto deportivo. O sea, me agarró así como inexperto, todo el camino orando, porque ustedes dirán, pues váyase despacito. Sí, pero ya entrando a la carretera de la Jusco, no puedes ir tan despacito, tienes que ir más o menos a la velocidad, y luego para rebasar, y cuando rebasaba nada más la carga se hacía para un lado. Yo recuerdo que le decía a Lois, a quienes iban conmigo, diles que no se muevan, porque aparte, llevar a vacas y van tranquilas. Pero estos muchachos, ovejas de agua viva, iban jugando, aventándose, sin saber que yo iba sudando, pidiéndole a Dios, ya Señor, que llegue. No, tremendo. ¿Y todo por qué? Por meterme en lo que no sabía. Nunca lo voy a olvidar. Así que ni me digan que los lleve, y menos así en calidad de carga. Y por último, lean la última lectura que dice Isaías 53,
que el Señor sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios: el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Aquí es donde dices, ¿fuimos? O sea, pastor, a ver si entiendo. Todo lo que estuvo predicando es que Dios nos puede curar. Pero aquí la Biblia dice que en Dios y en la gracia de Cristo ya fuimos curados. Ya no le entendí. ¿Dios me puede curar o ya fui curada? Son de los grandes misterios de la fe, ¿no? ¿Por qué? Porque en un sentido Dios ya nos curó. Anita, Él tiene su paz. Él ya la hizo, Él ya la vio. E incluso, Anita, y no se lo digo para que me traiga otros tamalitos, porque sí, los que trae están buenos, pero ya no los he visto, llevo ya algunos meses. No, sí, no vaya a pensar que es así como algo. Pero escuche, esa paz Dios ya la tiene, y es ya, hasta la vio. Él vio su paz. Pero esa paz está en la mente bendita de Dios como una realidad. Pero a veces nosotros no lo sabemos. Yo recuerdo un día en que andaba arrastrando la cobija de dinero sin saber que tenía un billetito de a 200 de las primeras Sor Juanitas. La tenía en un saco. ¿Nunca han encontrado así? ¡Ah, qué emoción se siente! ¡Ah, cómo disfrutas eso! Y nunca voy a olvidar ese ejemplo, porque ahí estaba. Ahí estaba el billetito. Solo que yo no sabía dónde estaba. La Biblia dice que Dios sembró luz y alegría para nosotros. Esa paz ya está. Pero tenemos nosotros que encontrarla. Cuando el Señor le dijo a Pedro, ven en pos de mí y yo te haré pescador de hombres, ¿creen que en ese momento Dios dijo a un ángel, ¿y ahora qué plan hacemos? ¿Creen que así fue? No. El Señor ya lo veía como el gran apóstol Pedro. El Señor ya lo veía predicando su palabra, siendo un gran maestro de la palabra de Dios. Eso ya estaba. Ahora entienden por qué dice Eclesiastés 3:15, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. En otras palabras, esa bendición ya está. Ya fuimos curados. Tú me dirás, pastor, yo me quedé en lo del tornado. Sí, camina en fe hacia esa bendición, pero no la vas a encontrar si no la crees. Termino diciéndoles Filipenses 11:6. Es pues necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es interesante porque es como decir, lo vas a encontrar si sabes que está. Pero ¿cómo sé que está? Es que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Saben con qué lo comparo? Con el que quiere aprender a tocar un instrumento. A mí me tocó ver a este joven tan talentoso que es el señor Ian. ¿Hoy qué es? El mago, ¿no? El mago y la estrella. Hoy es el mago.
A mí me tocó verlo cuando empezó a tratar de tocar. Me impresionó mucho ver cómo fue desarrollando y desarrollando y desarrollando habilidades. Pero creo que pasa esto. Por ejemplo, si tú quieres aprender, pero crees que lo vas a lograr, lo encuentras, lo alcanzas. Pero si tú quieres aprender, pero realmente ya sabes que no lo vas a lograr, pues nunca lo vas a lograr. Y no se trata de autosugestión, porque vayan a decir, no, ya desde ahora, sí lo voy a poder, lo voy a poder. No se trata de eso. Se trata de veras creerlo. Y para creerlo, no necesitas repetirlo, menos 128 veces como los mantras. No. Es creerlo. Es interesante. Cuando alguien cree y confía en que el Señor lo hará. Así, Señor, llévanos a tus rodillas, mímanos como no fuimos mimados. Abrázanos, Señor, con el abrazo que faltó. Cúbrenos con el calor y el afecto que quizás no tuvimos. Consuélanos como consuela una madre. Llénanos de tu paz, de la paz de tu amor, de la paz de la fe y la esperanza, de la paz que nadie podrá quitar de nosotros, la paz que el mundo nos da, la paz como un río que valiente lucha entre la montaña hasta llegar al valle y bendecirlo. Así, Señor, derrama tu bendición. En el nombre de Jesús te ruego, así bendigas a toda aquella hija tuya, a todo aquel hijo tuyo que ha escuchado esta palabra. Señor, que tu Espíritu Santo le haga saber que este mensaje tú, Señor, lo diste por tu palabra bendita a su corazón. Dile, Señor Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Derrama, Señor, esa paz en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.